y profe, usted no me subió la promoción. No, sí, se la subí. Lo que pasa es que no impactó, no impactó ahí. ¿Eh? Lleva su tiempo, por supuesto, como todo. Acá me pregunta Leandro, ¿en Física 1 pasa lo mismo? ¿La promoción dura 2 años académicos? Sí, correcto, Leandro, es lo mismo. ¿Sí? El reglamento de física, del área de física, es el mismo para Física 1 que para Física 2. Francisco, prof, ¿se regulariza con 4 o con 6? Bueno, para regularizar la parte práctica, la nota mínima es 4. Francisco, la nota mínima es 4. Con 6 estás promocionando la parte práctica. ¿Sí? En el caso del teórico, solamente vale la nota 6 para promoción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, bárbaro. ¿Estamos ahí más o menos? Entonces, la semana del 25, para repasar de nuevo, la semana del 25 se toma el segundo parcial, la misma modalidad que tomamos el primer parcial. Nos están pidiendo, no sé si les comenté, nos están pidiendo que los parciales se rindan con cámara encendida. ¿De acuerdo? Eso es lo único que vamos a cambiar del primer parcial. Cámara encendida. Así que yo voy a abrir el Zoom. Ustedes antes de entrar a la autogestión, van a tener que encender las cámaras. ¿De acuerdo? Bien. Ese sería el segundo parcial. El recuperatorio lo vamos a hacer la semana siguiente. Vamos de nuevo. Segundo parcial acá. El que ya haya promocionado el segundo parcial, ya termina acá, ese día ya cumplió con la parte teórica de física. El que promocionó el primero y el segundo. ¿Está bien? En esta semana, los que no les haya ido bien en el segundo parcial van a regularizar, van a recuperar esta semana el segundo parcial. Es decir, la semana siguiente, cosa que no se me escapen los conceptos ya adquiridos y refuerce los que no tengo. ¿Sí? Y la semana siguiente, para los que hayan aprobado el segundo parcial y quieran recuperar el primer parcial, la semana siguiente vamos a recuperar el primer parcial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Era Hasta de el la tema que unidad vamos a 8 ver hasta hoy. lo de hoy, ¿no? Exactamente. De la 8 a la de hoy. Exactamente. Si hoy terminamos, la clase que viene va a ser clase de consulta. ¿De acuerdo? Vamos a tener el 13 clase de consulta, el 20 clase de consulta, ¿no es cierto? Y dos semanas de 2 clases de consulta y el 27 hacemos el parcial. ¿Está bien? ¿Estamos? Bien. Si a ustedes les parece, las clases de consulta, para no hacerlos levantar tan temprano, las clases de consulta las podemos hacer de 9 a 10. ¿Les parece? Ahí les pongo los temas. Temas del parcial. Vamos a poner acá. Unidad. Unidad 8 a la 13. Inclusive. ¿Estamos?
¿Sí? Perfecto. Clase de consulta. Dijimos 13 y 20. 13 y 20 de 9 a 10 horas. Si les parece ese horario, si no, lo mandé por privado, tienen razón. Ahí lo copio. Si les parece ese horario, si no, hacemos del horario normal, de 8 a 9, de 8 a 10. Bueno, perfecto. Cualquier cosa ya tienen mi mail, ¿sí? Cualquier duda que tengan, L. Gómez, ¿se acuerdan? L. Gómez, arroba, frc.utn, a ver, ya me olvidé cómo es. No, creo que es, no, esto junto, ahí está. Déjenme ver. Es lgome.frc.utn, ahí está, arroba gmail.com. La bibliografía de base es el Sarway GW. Esa es la bibliografía de base. Ahí, perdón, ahí en el mail salió una coma sin querer. ¿De acuerdo? Lo escribo de nuevo, ¿lo hace falta? L. Gómez, L de Luis. Ojo que esa no es una I mayúscula, ¿no? Ahí está, Sol. Muchas gracias. Aclaren que no es una I, porque la I mayúscula y la L minúscula son parecidas, pero hay una pequeña diferencia y no te toma el mail. L de Luis. Gracias, Sol. Bueno, ese sería el cronograma que tenemos nosotros. ¿Sí? Bueno, listo. ¿Alguna pregunta? L de Luis, exactamente. Gracias, Sol. Ahí, miren, la vez pasada comparé la L minúscula y la I mayúscula y hay una pequeña diferencia en altura. Y no te lo toma el mail. No te lo toma. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Creo que estamos de acuerdo ahí. ¿Sí? Vamos a la clase. Bien. Bueno, vamos a la clase. Bueno, esta es la unidad número 13. Acá tenemos la óptica física, también conocida como óptica ondulatoria, ¿se acuerdan? Acá tenemos óptica ondulatoria. La luz desde el modelo de onda, ¿no es cierto? ¿Sí?
La clase pasada vamos a hacer un pequeño repaso y después ya continuamos con el tema de hoy. La clase pasada habíamos repasado un poco el concepto del principio de Hagen. El principio de Hagen, ¿sí? Ya lo habíamos hablado, este es Hans Christian Hagen, ¿no? Lo que planteaba él era que todos los puntos de un frente de onda determinado se toman como fuentes puntuales de producción de ondas esféricas secundarias, llamados trenes de ondas, ¿no? Y que se propaga hacia afuera en el medio con una velocidad que depende de las ondas en ese medio. En este caso habíamos visto dos ejemplos, frente de onda plana que se propagaba hacia la derecha y el frente de onda esférico que se propaga hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? Entonces dice que lo que decía Hagen, que en esta construcción geométrica se podía conocer la posición del nuevo frente de onda si se conocía la posición del frente de onda anterior. También vimos que a través de lo que planteaba Huygens, se podían demostrar las leyes de reflexión y refracción de la luz, ¿no es cierto? Después vimos la interferencia de ondas luminosas, así como existen interferencias de onda mecánica, en las ondas luminosas también hay interferencia, ¿no? Esto ocurre cuando dos o más ondas se propagan en una misma región del espacio, ¿no? Estas ondas pueden interferirse constructivamente o destructivamente. ¿En qué caso? En el caso de que las amplitudes se sumen y la amplitud de la onda resultante sea mayor que cualquiera de las ondas individuales. Y la destructiva era que las amplitudes de las ondas se resten, por lo tanto la amplitud de la onda resultante es menor que cualquiera de las ondas individuales. Habíamos hecho en el caso de las ondas, que por ejemplo, en este caso, acá vamos a tener ondas, ¿sí? La onda, esta es una onda, acá tenemos otra onda, por ejemplo, vamos a hacerla el mismo camino porque tienen la misma amplitud, la misma frecuencia, ¿sí? Entonces, si esas dos ondas se propagan en la misma región, se van a interferir constructivamente, entonces vamos a tener una onda resultante cuya amplitud va a ser 2 veces la amplitud de ella. Esa sería una interferencia constructiva, donde las ondas azul y roja se suman para encontrar una onda nueva resultante cuya amplitud sea 2 veces la misma, 2 veces la amplitud de las ondas individuales. En el caso de que tengan, que haya una interferencia destructiva, vamos a hacer un caso particular donde estén desfasadas 180 grados. Entonces acá vamos a decir que esto estaría algo así. En este caso, la onda resultante, fíjense que acá las amplitudes se restan, ¿no es cierto? Y la onda resultante va a ser, en este caso, si las amplitudes son iguales, la onda resultante va a ser cero, ¿no? Entonces, interferencia constructiva e interferencia destructiva, ¿está bien? En el caso de las ondas luminosas, había ciertos requisitos que debían cumplir las ondas para producir la interferencia, ¿no? Nosotros dijimos que es necesario que sean coherentes y que las fuentes de luz sean monocromáticas. ¿Qué sería coherente? Que guarden una relación de fase, una con respecto a la otra, ¿no es cierto? Fuentes de luces coherentes. Y monocromática, que tengan una sola longitud de onda, ¿no? Por ejemplo, la luz blanca tiene toda la gama de longitudes de onda, de los 400 nanómetros a los 700 nanómetros, ¿sí? Que era el espectro de luz visible, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá necesitamos que haya una sola longitud de onda. Muy bien. Así
a partir de estas condiciones o requisitos que deben cumplir las ondas para que haya una interferencia constructiva o destructiva, pasamos al experimento de Young, donde se puede observar esta interferencia, ¿no es cierto?, a través de un patrón de interferencia, generando dos fuentes de luz. Estas dos rendijas las tomábamos como fuente de luz, fuentes puntuales de luz, ¿no es cierto? Sobre esta pantalla, con estas dos rendijas, se hacía incidir un frente de onda plano. Cuando pasan a través de la rendija, ¿no es cierto?, estas fuentes de luz, S1 y S2, interferían, ¿no es cierto?, interferían constructivamente y destructivamente. En el caso de interferir constructivamente, generaban una franja brillante, como en este caso, y destructivamente una franja oscura. Entonces, fíjense que el patrón de interferencia, después de pasar por esta pantalla de doble ranura, genera un patrón de interferencia que sería esto: alternadas, franjas brillantes alternadas con franjas oscuras, ¿no? Para que esto ocurra, sí. Sí, perdón. Mientras más lejos estaban las rendijas, poca, más más se poca eran las. acercaban, más se acercaban una franja de otra. Ah, bien. Mientras más cerca están. Exactamente. ¿Te acordás Perfecto, del gracias. el simulador que vimos en la clase pasada? Es tratando de recordar. Ah, bueno, si querés lo buscamos. Ese es muy fácil. Fíjense, hay un simulador que se llama BASCAT, que creo que se los comenté y les pasé la dirección, pero BASCAT, si ustedes escriben BASCAT a ver, ya les pongo acá, BASCAT, y tienen muchas, tiene hasta de química también. BASCAT es un simulador de origen ruso, está muy bueno, ¿eh? Si ustedes ponen ese simulador de BASCAT, fíjense todas las cosas que ustedes tienen ahí. Mire, de cinemática hasta de física 1 y física 2. ¿Sí? A ver, acá. Miren lo que tiene acá. Este es el simulador, BASCAT se llama. Mire, cinemática, tienen fuerza, dinámica, tienen conservación de la energía, tienen un montón de péndulos de Newton, vasos comunicantes, un montón de aplicaciones. Principio de Pascal, fíjense acá. Bueno, eso de física 1 ya fue, ¿no? Acá podemos, por ejemplo, el principio de superposición, acá de onda, ¿sí? Cuando son, fíjense que acá, cuando las ondas, fíjense ahí vamos a, esto le modifico el periodo, le modifico la frecuencia, y acá las puedo poner en fase o fuera de fase. Entonces, fíjense si las pongo en fase, la onda resultante, a ver a dónde va a estar, la onda resultante es cero. Perdón, si están en fase, la onda resultante es el doble. ¿Sí? Es el doble. ¿Sí? Bueno, y si las pongo fuera de fase, la onda resultante va a ser igual a cero. Ahí los cambié 180 grados. Miren, esta fucsia sería o rosa es la onda resultante. Ahí interfieren destructivamente. Si están en fase, van a interferir en fase constructivamente. Bueno, no sé. Bueno, volvamos atrás. A ver, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? Interferencia. Mire, capacitores, condensadores, acá tienen voltaje corriente, circuitos, resistencia, tienen todo para buscar. ¿Qué estamos viendo nosotros? Interferencia, ¿no es cierto? Acá, experimento ya. Fíjate vos que acá, en este caso, están al frente de onda las dos ranuras, ¿sí? Si yo aumento con este botón, yo puedo aumentar la separación entre las dos ranuras.
¿sí? Fíjate acá las barras, las franjas brillantes. Las separo y se alejan más. ¿Sí? Después ustedes pueden visitar ese simulador. Hay otros simuladores de física que, a falta de laboratorios, bienvenido sea. El laboratorio físico, ¿no? Porque este sería como un laboratorio virtual, una experiencia. ¿Sí? Bueno, a ver, y vamos a ir, después vamos a ver otro que es de, a ver dónde está. Acá, vamos a ver el filtro polarizador, pero eso lo vamos a ver después. Muy bien. No sé quién me preguntaba de qué pasaba cuando aumentaba la separación de las rendijas. No, ahora entendí. Gracias. Bien, bárbaro. Bueno, volviendo al tema este de interferencia, fíjense que las ondas cuando llegan en fase, también las podemos ver acá, cuando llegan en fase generan una franja brillante. En este caso, la franja brillante para un ángulo θ igual a 0, en el franja brillante central, y para un θ distinto de 0, va también, si llegan las ondas en fase, van a ser una franja brillante. Y si llegan en una posición de fase, van a ver una franja oscura. Como habíamos... lo cambié justo. Bueno. A ver si lo encontramos. ¿A dónde estaba? Interferencia. Miren, acá tienen los espejos que veían en física 1. Espejos cóncavos, espejos convexos, la lupa, la acomodación del ojo. Pero yo quería ver a dónde está. Acá. Fíjense que si yo les pongo las ondas, acá, cuando hace el puntito rojo es porque genera una interferencia constructiva. Ahí. Y mientras tanto genera una interferencia destructiva. Miren, ahí va a ser un puntito rojo. Ahí llegan en fase las ondas. Ahí, ¿lo ven? Bueno. Y mientras que no llegan en fase, van fuera de fase, ¿no? Bueno, la interferencia va a generar esta franja brillante y oscura. Habíamos visto el modelo matemático de esto, ¿no es cierto? Y habíamos visto que, por ejemplo, tomando un θ con respecto a la horizontal, un ángulo θ distinto de 0, vamos a analizar qué pasaba en ese punto P. Si nosotros trazamos los rayos desde la ranura, vamos a ver que el rayo 1 y el rayo 2 tienen una diferencia de camino recorrido. Este recorre esta distancia y este recorre una distancia más larga que R1. Si trazamos una perpendicular acá, es decir, para tomar una referencia del rayo 1 con el rayo 2, esta es la diferencia de camino recorrido que le llamamos diferencia de trayectoria. Esa era la clave para que acá se produzca una interferencia constructiva, una interferencia destructiva. ¿Sí? Si en este diferencia de camino recorrido entre el rayo 1 y el rayo 2 había una longitud de onda o un número entero de longitud de onda, acá se llegaban en fase las ondas y se producía una interferencia constructiva. Si en esta parte de diferencia de trayectoria había media longitud de onda o 1,5 longitud de onda, entonces las ondas en el camino recorrido van a llegar en una posición de fase y van a generar una interferencia destructiva, una franja oscura. ¿Sí? Bueno, hemos analizado matemáticamente esto, acá hemos calculado la diferencia de trayectoria. Acá hacemos la consideración de que el rayo 1 y el rayo 2 son paralelos a partir de que la distancia que hay entre la separación de las rendijas y la distancia que hay entre la pantalla de la doble rendija y la pantalla de observación, estas cantidades son distintas, en donde L es mucho mayor, esta distancia es mucho mayor a la separación entre las rendijas. Entonces podemos considerar que los rayos y los ángulos, por supuesto, son pequeños, ¿no? Podemos considerar que estos rayos son paralelos. ¿Está? Este es el modelo
matemáticos que hemos analizado nosotros para que, y hemos planteado las condiciones de que se produzca una interferencia constructiva y una interferencia destructiva. ¿Estamos? También hemos calculado, hemos dado una expresión que me permita calcular la posición donde se está produciendo la interferencia constructiva o destructiva. Acuérdense que acá nosotros a la franja le hemos puesto un orden. Esta es la franja brillante de orden 0, esta es la franja brillante de primer orden y esta es la franja brillante de segundo orden. Y acá podemos decir primer orden y acá de segundo orden. ¿Está bien? Habíamos visto un ejemplo también, ¿sí?, de cómo calcular la longitud de onda a partir de los datos de la distancia entre la pantalla de doble rendija y la pantalla de observación, la separación entre las dos rendijas. Fíjense que acá L es 1,2 metros y D es 0,03 milímetros. Pasado al metro es 3 por 10 a la menos 5 metros, comparado con 1,2 metros. Por eso planteábamos que L siempre es mucho mayor a, esto es mucho mayor, ¿no? A D. ¿Sí? Muy bien, hemos calculado acá, también hemos calculado la distancia que separa las dos franjas brillantes, la franja brillante de orden M y la de orden M más 1. Entonces también hemos calculado la distancia que hay entre franja brillante y franja brillante. ¿Estamos? Vimos las interferencias en películas delgadas, ¿sí? Una pompa de jabón, una mancha de aceite, donde el espesor de esta película era muy, muy pequeñito, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y qué pasaba con los rayos, la luz blanca? Acá si incide la luz blanca, nosotros vamos a ver todas las longitudes de onda, una gama de colores. Fíjense que alguna vez que han observado una mancha de aceite o de gasoil que tira el colectivo en el pavimento, y si hay un charco de agua, se van a ver toda esa gama de color, ¿no? Por este fenómeno. Muy bien. Y ahora llegamos a la difracción de la luz, ¿sí? ¿Qué es esta difracción? Bueno, es un fenómeno que se produce del movimiento ondulatorio, en donde la onda se extiende después de pasar un borde o una ranura en vez de seguir avanzando en línea recta. Desde el modelo geométrico, de la óptica geométrica, si la luz incide a través de una ranura de ancho A, lo que decimos en el modelo geométrico es que la luz viaja en línea recta. Por lo tanto, lo que se va a iluminar en una pantalla de observación va a ser la ranura. ¿Está bien? Ahora bien, si desde el modelo de lo que vemos ahora, nosotros vamos a ver que esto no ocurre. Lo que ocurre es que si nosotros iluminamos una ranura, la luz se extiende, ¿sí? Fíjense, se extiende más allá de la ranura, generando lo que se llama un patrón de difracción. ¿Está bien? Eso es lo que dice. La onda se extiende después de atravesar la ranura, ¿no es cierto?, en vez de seguir en línea recta. ¿Estamos? También dijimos que puede pasar a través de un cuerpo filoso, ¿no es cierto? Si la luz incide sobre un cuerpo filoso, bueno, lo que va a hacer se va a extender ahí en franjas alternativas, brillante y oscura, ¿no? Esta va a ser la brillante de más intensidad y luego de menos intensidad y más pequeñas, ¿no? A medida que se aleja. Esto va a pasar, tanto esto como esto, va a pasar siempre y cuando la longitud de onda que incida sobre la ranura, en realidad la ranura, el tamaño de la ranura o el cuerpo filoso, sea del orden de la longitud de onda de la luz, ¿sí? Entonces, si el ancho de la ranura es más o menos del orden de la longitud de luz, va a generar este patrón de difracción.
Si eso no ocurre, si esto es mayor que de la longitud de onda, la luz va a avanzar en línea recta y vamos a ver esta, vamos a tener esta, porque va a seguir en línea recta, ¿no? Bueno, ese es el fenómeno de difracción, ¿sí? Es un fenómeno de movimiento ondulatorio. La onda se extiende después pasa junto a un borde o a través de una ranura, ¿no es cierto? Un borde de un objeto sólido o a través de una ranura, una rendija, en lugar de avanzar en línea recta como en este caso, ¿sí? Bueno, acá les puse que lo que yo les había dicho solo se va a observar si el tamaño del obstáculo es del orden de la longitud de onda del movimiento. ¿Estamos? Para estudiar la difracción existen básicamente dos tipos de difracción. La difracción de Fresnel, como la que estamos acá, o de campo cercano, o la difracción de Fraunhofer, o de campo lejano. ¿Qué significa esto? Bueno, en este caso, la difracción de Fresnel, tanto la fuente puntual, la que genera la luz, la fuente puntual, la pantalla, la pantalla están relativamente cerca. ¿Está bien? La fuente puntual, la pantalla están relativamente cerca del obstáculo que forma el patrón de difracción. Entonces, la fuente, la pantalla, no me ven. La fuente, la pantalla y la pantalla donde se forma el patrón de difracción están cercanos entre ese caso. En ese caso sería algo así. A ver. Ahí. Fuente puntual, acá. Vamos a extender los rayos. Bueno, en este caso, esa sería la difracción de Fresnel, ¿no? ¿Sí? Acá estaría la fuente, ¿sí? La pantalla, ¿sí? El obstáculo sería esta y esta es la pantalla. ¿Está? Están cerca, relativamente cerca. Bueno, en la difracción de Fraunhofer, ¿sí? Fraunhofer o de campo lejano. Dijimos que habíamos visto la difracción de Fresnel y de Fraunhofer, ¿no? O de campo lejano. En ese caso se produce cuando la fuente, el obstáculo, como por ejemplo una rendija y la pantalla, están lejos uno de otro. De manera que podemos considerar que los rayos, ¿sí? Son paralelos, ¿de acuerdo? En este caso, en la difracción de Fraunhofer sería algo así. Entonces, si están muy lejos, lo que nosotros podemos considerar es que los rayos se propagan ahí paralelos uno con otro. Y como está leja la pantalla de observación, también podemos decir que los rayos se proyectan paralelo, dijimos, uno con otro.
Profe, Ahí. ¿Eh? Sí, ¿podría ¿me subir el escucha? PDF un poquito? Así puedo ver el otro dibujo. Ahí Gracias. está. Bueno, bárbaro. ¿Listo? Bueno. Sí, profe, Esto, gracias. esto es lo que se puede lograr. A veces se utilizan lentes convergentes, porque la fuente, ponerla tan leja para que los rayos sean paralelos, es imposible, prácticamente imposible. Por lo tanto, a veces se coloca entre la fuente y la pantalla una lente convergente en el foco, por ejemplo, en el foco de la lente, para que los rayos refractados sean paralelos entre sí, ¿no es cierto? Se puede lograr de esa manera, ¿no es cierto? Con lentes convergentes, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, nosotros, para simplificar el análisis, Serway, yo no, pero para simplificar el análisis, Serway lo que hace es tomar el modelo de difracción de Fraunhofer, que es un modelo más simple para analizar. ¿Está bien? Bueno, entonces acá tenemos planteado qué es el fenómeno de difracción, ¿no es cierto? ¿Sí? Eh, que cuando se va a dar el fenómeno de difracción, los tipos de difracción que podemos, o las formas de abordar el estudio de la difracción, y vamos directamente a la difracción por una rendija. ¿Sí? Vamos a suponer que acá, fíjense en el, a ver, voy a subir un poquito. Ahí. Fíjense que acá tengo una pantalla con una rendija, ¿no es cierto? Y vamos, una apertura angosta, dijimos que esa rendija tiene que estar del orden de la longitud de onda, ¿no? Y lo que vamos a hacer es pasar una luz por esa rendija, ¿está bien? Que posteriormente se va a proyectar sobre una pantalla, esta pantalla de observación. ¿Y qué vamos a ver en esa pantalla de observación? Bueno, ya dijimos que por simplicidad, ¿no es cierto? Por sencillez, vamos a tratar el patrón de difracción de Fraunhofer, ¿no es cierto? Donde los rayos provienen paralelo, ¿no es cierto? Hacia la rendija. ¿Estamos? Bueno, y lo que vamos a ver que a lo largo de fíjense que este es un ángulo, no me están mirando, yo estoy con el lápiz. Acá vamos a hacer los rayos paralelos, acá está la rendija, ¿no es cierto? Esta rendija tiene que tener una apertura del orden de la longitud de onda para que se produzca el patrón de difracción. Acá vamos a tener una línea de referencia, ¿sí? Y vamos a suponer que para un ángulo θ, como en el caso este, pero θ igual a 0. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, en el caso de θ igual a 0, lo que vamos a encontrar es una franja brillante central, acá. Esto me está indicando la intensidad de la franja brillante. ¿Sí? En la foto podemos ver de frente el patrón de difracción de Fraunhofer. ¿Sí? Vamos a encontrar una franja brillante, esto es una foto real, ¿no es cierto?, de un patrón de difracción, una franja brillante central, y después alternadas, ¿no es cierto?, con franjas brillantes y oscuras, al lado de la franja central. Pero fíjense que van disminuyendo en tamaño, ¿no? Y en intensidad también. Si ustedes observan acá en la pantalla, esta tiene mayor intensidad, mayor ancho, ¿no es cierto? Y acá tienen franjas brillantes de menor intensidad y se van alternando y disminuyendo, y se van alternando con franjas oscuras y a la vez disminuyendo la intensidad. Fíjense que acá ya casi no se ve la franja. Yo por lo menos que no tengo buena vista, ya no se ven las franjas estas, tienen una intensidad menor, ¿no? Bueno, ¿quieren preguntar? ¿Que escuché ruido por ahí? ¿O apagamos los micrófonos? ¿Puede ser? Ahí está. Si quieren preguntar, no hay ningún problema. Yo, por cuestión de ruido en la línea,
Lo silencio a todos, pero ustedes desactiven y lo vuelven a silenciar. Profe, Sí, lo escucho. con respecto un poco más atrás de la difracción de Fraunhofer, Fraunhofer. sí, Fraunhofer. ¿cómo, tipo, al ser infinito la distancia para que lleguen a ser Claro. paralelos, ¿por qué se nota la luz? Tipo, ¿no se difumina, no pierde intensidad como para que después se note en cuando se difracta? Y mira, nosotros cuando, por ejemplo, consideramos la luz del sol, decimos que los rayos son paralelos porque están muy lejanos, ¿cierto? Y es un modelo de análisis, es un modelo. No, no, acá si nosotros hacemos incidir la luz blanca no veríamos porque tenemos todas las longitudes de onda, acá nosotros necesitamos una sola longitud de onda. No, no, seguramente que alguna intensidad se va a producir acá. No creo que pierda intensidad la luz. De todas maneras, es un modelo. ¿Te acordás que yo te contaba que esto se puede lograr con una fuente de luz colocada acá en el foco? En el foco, ¿sí? Si yo pongo una fuente puntual acá, va a incidir sobre esta lente convergente y los rayos que se refractan de esa lente convergente van a ser paralelos. ¿Sí? No creo que pierda intensidad. Sí, seguramente que no va a ser, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo que yo la tome cerca a la fuente puntual, que la tome tan lejos, ¿no? Seguramente que la intensidad sí puede verse afectada. Claro, Sí, claro. sí. Las franjas se van a formar igual, ¿no es cierto? De menor tamaño o de menor intensidad, pero se van a formar igual. ¿Sí? Está bien la observación que me haces. Bueno, continuamos. Bueno, y acá también se ponen una lente convergente, de manera que converjan ahí los rayos. ¿Está? Bueno, y para que podamos ver. Pero es un modelo de análisis que propuso este señor Fraunhofer. ¿Sí? Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, estamos viendo acá el patrón de difracción. ¿Sí? Bueno, fíjense que nosotros, hasta acá, e incluso lo mencionamos esta mañana, que cuando teníamos el experimento de la doble ranura de Young, ¿sí? Decíamos que cada ranura se comportaba como una fuente de luz. Bueno, en este caso nosotros no vamos a considerar que esta ranura sea una fuente de luz. ¿Está bien? Más bien vamos a suponer que esta ranura de ancho finito que tenemos acá, ¿sí? De la rendija es la base, esta ranura, no me están viendo acá, esta ranura va a ser la base para comprender la difracción. ¿Por qué se produce esta difracción de la luz? ¿Estamos? Bien. Ustedes recuerdan que lo mencionamos esta mañana también, o esta mañana hace un rato, el principio de Hagi. ¿Qué decía el principio de Hagi? Que cada parte, cada punto de un frente de onda, cada punto de un frente de onda puede ser Se podía considerado, deducir. podría considerar como fuente de ondas luminosas, ¿no es cierto? Ah, No claro. decía eso. No decía eso, cada punto del frente de onda podían ser considerados como fuentes puntuales de ondas esféricas secundarias, ¿no? Lo buscamos si a ustedes les parece. Pero eso decía Hagi. Bueno, entonces vamos a considerar que de acuerdo a este principio que dice Hagi, ¿cierto? Que si acá acá todas las ondas que pasan por esta rendija están en fase, por supuesto, ¿no es cierto? Cada porción, cada sección de la rendija, ¿sí?
si nosotros consideramos como una fuente de ondas luminosas, cada porción, cada porción de esta rendija puede interferir con una porción de otra, ¿sí? Y lo que realmente va a pasar en la pantalla de observación es que esta porción puede interferir con otra y va a generar una interferencia, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto? La intensidad de la luz resultante sobre la pantalla va a depender del ángulo, de este ángulo θ. En base a este análisis que nosotros estamos proponiendo, ¿sí? El patrón de difracción en realidad es un patrón de interferencia, donde las diferentes fuentes de luz de esta ranura pueden interferir entre sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Veamos entonces lo que hablábamos ahí. Acá tenemos la ranura. Yo lo voy a aumentar a esta ranura. La voy a aumentar, la voy a agrandar, ¿sí? Para que veamos lo que estábamos hablando. Acá está más grande. Esta es la ranura. ¿Está bien? Lo que vamos a hacer para analizarla es dividirla en dos a la ranura, en dos mitades. Fíjense que este es el ancho de la ranura A y la vamos a dividir dos mitades iguales, ¿sí? A sobre 2. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer que vamos a considerar puntos, estos como dice Huygens, todos estos puntos, ¿no es cierto?, pueden ser considerados como fuente de onda, ¿no? ¿Sí? Sabiendo que todas estas ondas que pasan por esta ranura están en fase, ¿sí? Están en fase. Perfecto. Miren, acá consideramos el punto 1, el punto C, vamos a considerar los puntos celestes nada más. El punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4. Perdón, el punto 4 y me falta uno, el punto 5. Los puntos celestes nada más. De cada punto, ¿sí? Estos puntos son considerados como fuentes de ondas luminosas. ¿De acuerdo? Dependiendo del ángulo que formen con la horizontal, van a generar ahí una interferencia constructiva o una interferencia destructiva. Fíjense ahora, yo voy a tomar entre el punto 1 y el punto 3. El punto 1 está acá en el borde y el punto 3 está en el medio de la rendija. ¿Está bien? ¿Cuál es la diferencia de trayectoria entre el punto 1 y el punto 3? Fíjense que el rayo 1 y 3 tienen una diferencia de trayectoria que sería esto. Si yo trazo acá una perpendicular a los rayos, yo voy a decir que el camino recorrido del rayo 1 va a comenzar desde acá y el camino recorrido del rayo 3, perdón, y el rayo 1 va a comenzar desde acá. Entonces la diferencia de caminos recorridos entre el rayo 1 y el rayo 2 va a ser esta cantidad. Fíjense que si este es un triángulo rectángulo, este ángulo sería θ, acá sería θ, esta es la hipotenusa A sobre 2, por lo tanto este cateto va a ser igual a A sobre 2 por el seno de θ. ¿De acuerdo? El seno de θ. Perfecto. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Bien. Lo mismo va a pasar con el rayo 2 y el rayo 4, y lo mismo va a pasar con el rayo 3 y el rayo 5. Siempre van a tener una diferencia de trayectoria de A sobre 2. ¿Estamos? De A sobre 2. Perfecto. Bueno, ahora veamos. ¿Sí? Veamos. A sobre 2, acá lo voy a escribir, por el seno de θ sería la diferencia de trayectoria. Suponiendo
que queremos calcular, ¿no es cierto? Una interferencia destructiva. ¿A qué tendría que ser igual esa diferencia de trayectoria? Por ejemplo, en el caso fíjense, acá hay un oscuro, ¿no es cierto? Para este ángulo θ, acá va a haber una interferencia destructiva. La diferencia de trayectoria entre 1 y 3, 2 y 4 y 2 y 5 tiene que ser igual a ¿qué? Esa es la diferencia de trayectoria. ¿A qué tiene que ser igual? A ver. Bueno, les doy una ayudita. Para que haya una interferencia destructiva, tiene que haber media longitud de onda, 1,5 longitud de onda, 2,5, 3,5 longitud de onda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para que haya una interferencia destructiva, una franja oscura, tiene que ser en esa diferencia de trayectoria, tiene que haber media longitud de onda. ¿Está bien? Ahora bien, si yo considero acá, fíjense, A sobre 2 seno de θ igual a lambda sobre 2, longitud de onda sobre 2. Pero acá tengo A sobre 2 y acá A sobre 2. Ah, no me están mirando. Acá A sobre 2 y lambda sobre 2. Entonces puedo cancelar esto. Ahí vamos a cancelar acá y acá. En definitiva, para que genere una interferencia destructiva, tiene que ser A seno de θ, A seno de θ igual a lambda. En definitiva, el seno de θ va a ser igual a lambda sobre A. ¿Está bien? ¿Lambda qué es? ¿Qué es lambda? La longitud de onda. A, la separación, el ancho de la rendija, ¿no es cierto? Acá también podemos ponerle, para generalizar, podemos poner más menos, más menos, con respecto a la línea horizontal. Ahora bien, eso se va a dar por ejemplo, en la primera franja oscura. Si yo calculo esta franja oscura, esta franja brillante es simétrica. Por lo tanto, si yo calculo la franja oscura esta, yo ya sé cuál es la franja oscura que hay acá. Por eso más menos dijimos lambda sobre A. ¿Sí? Y conociendo la posición de las dos franjas oscuras, yo puedo medir el ancho de la franja brillante central, ¿no es cierto? ¿Sí? Y para otro θ, por ejemplo, puedo calcular acá otra franja oscura y así sucesivamente. Pero en este caso, yo tendría acá la franja oscura. Para generalizar esto, voy a decir que el seno de θ, ¿no es cierto? En este caso, oscuro, va a ser igual a m lambda sobre A. ¿Está bien? M lambda sobre A. ¿Estamos? ¿Y m cuánto va a valer? Bueno, m es el número de orden, va a ser más menos 1, más menos 2, más menos 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo que voy a encontrar acá son los ángulos, ¿no es cierto?, para los valores de θ para las franjas oscuras. Acá. Acá y acá. ¿Sí? Fíjense que el patrón de interferencia es simétrico, ¿no es cierto? Por lo tanto, este sería el de orden 1 y este sería el de orden menos 1, ¿no? Si yo calculo ya puedo saber cuál es el ancho de la franja brillante. ¿Sí? Muy bien, ahí está. Ese es mi patrón de interferencia. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, muy bien. Y para una interferencia constructiva, por ejemplo, en este caso sería
m más un medio de longitud de onda. En este caso, ahí tendríamos la interferencia constructiva. Acá les dejo, para que ustedes lo vean, cómo se calcula la intensidad de los patrones de difracción de una sola rendija. Fíjense que acá está la gráfica, las intensidades van disminuyendo conforme θ vaya aumentando, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este sería otra foto, pero ¿por qué esta es verde? ¿Por qué es verde esa? Y porque tiene otra longitud de onda, ¿está bien? La fuente luminosa que tiene ahí tiene otra longitud de onda, ¿sí? Cada pico de las franjas brillantes ocurre entre dos franjas oscuras, entre dos mínimos, ¿no? Entre esta y esta ocurre una franja brillante. Muy bien. Y la difracción, acá tenemos difracción por varias rendijas. Este sería por una rendija. En definitiva, el patrón de difracción no es ni más ni menos que un patrón de interferencia, ¿no? Porque acá hemos visto que cada porción de la rendija interfiere con otra porción. Muy bien. Y la difracción de varias rendijas, acá tenemos este dispositivo, ¿no es cierto?, que tiene rendijas X espaciadas entre sí, ¿no es cierto? Y ese espaciamiento entre rendija y rendija es muy pequeñito, alrededor de 2 micrómetros, más o menos, ¿sí? Y por lo general, estas rendijas, ¿sí? Estas rendijas son muchas, alrededor de 10.000 rendijas, más o menos. Y acá pasa prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Entre una rendija, acá sí podemos considerar como fuentes puntuales a las rendijas, ¿no? Y entre una rendija y otra rendija van a interferir constructivamente o destructivamente, ¿sí? Lo que nos permite esta red de difracción es separar un haz de luz en longitudes de onda o colores, como consecuencia de la interferencia entre los rayos que provienen de distintas rendijas. Si nosotros hacemos incidir una luz blanca acá, ¿no es cierto?, ¿sí?, se va a difractar. Esa luz blanca que tiene toda la gama de longitudes se va a difractar de manera, cada longitud de onda se va a difractar de distinta manera, y lo que vamos a ver acá son la gama de todos los colores que va a haber en la pantalla, ¿no? Algo así como en física 1 utilizábamos el prisma para descomponer la luz. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, algo similar pasa, por ejemplo, con esto, ¿no?, que podemos descomponer la luz en vez de utilizar prisma. Y fíjense que algo similar a una red de difracción es lo que genera un CD, con tantas ranuras que tiene entre ellos, ¿no? Ustedes lo ponen a la luz del sol y lo mueven según la orientación que le dan, el ángulo de orientación que le van a dar al CD con respecto a la luz, van a ver la gama de todos los colores que tienen ahí sobre el CD. Seguramente lo han visto alguna vez, ¿sí? Eso sería una difracción por varias rendijas. Muy bien, llegamos a la polarización de las ondas luminosas. ¿Se acuerdan de las ondas luminosas? ¿Sí? A ver si tenemos acá una onda. Una onda electromagnética, a ver si tenemos acá. Una onda electromagnética. Fíjense que cuando nosotros avanzamos la polarización, vamos a tocar el tema de la polarización de la luz, que sería el último tema de la unidad número 3, y los tipos de polarización de la luz, ¿sí?
En este caso, vamos a recordar que los campos eléctricos que tenemos acá y el campo magnético son, en una onda electromagnética, son perpendiculares entre sí. ¿Sí? Y a la vez son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. En este caso, la onda se está propagando en esta dirección. Si ustedes quieren acceder a esto, lo pueden buscar ahí en la misma BASCAP. ¿Sí? Fíjense que acá lo único que hace es mover el punto de vista de la onda. Ahí está. ¿Sí? Ahí está la dirección de propagación, C. En este caso, el campo magnético B no lo vemos porque el campo magnético está vibrando en esta dirección. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Hoy no. Acá. Volvemos. Polarización de las ondas luminosas. ¿Sí? Bueno, como ya hemos visto, los campos magnéticos ahí, acá están en el dibujo, campo eléctrico y campo magnético son perpendiculares en sí, y esta es la dirección de propagación de la onda. ¿Estamos? Muy bien. Un haz de luz normal está formado por un gran número de ondas emitidas por los átomos de la fuente luminosa. ¿Sí? Cada átomo va a producir una onda que tiene una orientación particular del vector campo eléctrico, correspondiente a la dirección de vibración atómica. ¿Sí? La dirección de polarización de cada una de las ondas individuales se define como la dirección en la que vibra el campo eléctrico. ¿Sí? Por ejemplo, un haz de luz normal tiene esta forma. El campo eléctrico vibra en todas las direcciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta es una fuente de luz no polarizada. Y una fuente de luz polarizada sería esta. Por ejemplo, esta es la dirección de polarización. ¿Está bien? Todo lo demás, ¿qué pasó? Bueno, es absorbido, ¿no es cierto?, por el método de polarización. Todas estas otras direcciones son absorbidas. Y esta es la dirección de polarización. Es la dirección que vibra el campo eléctrico. ¿Sí? Bien. Muy bien. El plano formado por el campo eléctrico y la dirección de propagación se conoce como plano de polarización. En este caso, esto es una onda polarizada, ¿no es cierto? Una onda polarizada linealmente. Fíjense que el campo eléctrico vibra en una sola dirección, como la que vimos recién. Esta es una onda polarizada linealmente porque el campo eléctrico vibra en una sola dirección. ¿Está bien? ¿Sí? Es una onda polarizada. Pucha, bueno, acá está. Muy bien. Vamos a ver los métodos para polarizar. Acá nosotros vamos a ver 4 métodos para polarizar. Una es polarización por absorción selectiva. La otra es polarización por reflexión. ¿Sí? La otra va a ser polarización por refracción doble. Y el otro método va a ser polarización por dispersión. ¿Sí? Vamos a ver polarización por absorción selectiva. Fíjense que en este caso, en este dibujo que podemos ver acá, ¿sí? Acá hay una luz no polarizada. Fíjense que la vibración de los campos eléctricos están en todas direcciones, como en el caso este, ¿no? Están en todas direcciones. Si nosotros ponemos un polarizador, ¿no es cierto? En este caso, una lámina, ¿no es cierto? Y lo que va a hacer esta lámina va a dejar pasar el campo eléctrico en la dirección del eje de transmisión y todo lo demás lo va a absorber. ¿Está bien? Es decir,
el campo eléctrico que va a pasar por acá va a ser solamente este que está en dirección paralela al eje de transmisión. ¿Estamos? Bueno, entonces hacemos incidir una luz no polarizada a través de este polarizador y solamente va a quedar este campo eléctrico en esta dirección. Es una luz ya polarizada, ¿está bien? Porque se absorbió todo lo demás. Si nosotros colocamos otra lámina que se llama analizador, también podemos polarizar este. Fíjense que en este caso el eje de transmisión ya no es paralelo al eje de transmisión del polarizador. Por lo tanto, voy a lograr acá un campo eléctrico que va a tener esta expresión, E sub 0 por coseno de tita. ¿Está bien? Tita va a ser el ángulo que tiene este eje, es este, y este es el eje de transmisión del analizador. Ese va a ser tita. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si tita es 90 grados? Quiere decir que el eje de transmisión del polarizador y del analizador son a 90 grados, son perpendiculares entre sí. ¿Qué va a ver el observador? Este es el observador. ¿Qué va a ver el observador en este caso? Nada. A ver si podemos ver esto. En este caso, acá tenemos el polarizador y el analizador. Acá, fíjense, lo vamos a poner ahí. Ahí hay un, si yo lo saco, voy a ver esas letras, ¿no? Fíjense, si yo lo pongo ahí, voy a ver menos, ¿no es cierto? Ahora, si lo pongo, estas son las direcciones de los ejes de transmisión. Ahora, si lo pongo perpendicular al analizador, ahí está perpendicular el analizador con el polarizador. ¿Se ve algo? Entonces no deja absorber toda la luz, ¿no? ¿Sí? ¿Qué será? Ah, ¿esta es simulación? Ah, bien, bien, bien. Acá nosotros tenemos, a ver, vamos a sacarlo de acá. No me deja. Ahí está. Bueno, este es el polarizador, por ejemplo, ¿no? Fíjate vos, ahí tenemos el polarizador, nosotros ahí estamos viendo esas palabras, esas letras que tenemos ahí. ¿Sí? En este caso, va a dejar pasar esa cantidad de luz. Ahora, si yo le pongo el analizador, a ver, acá. Si yo le pongo el analizador, fíjate cómo se atenúan las letras. ¿Sí? Ahora, si el analizador está perpendicular al polarizador, fíjense cómo se va oscureciendo esto. Bueno, no me deja. Ahí. En este caso, el analizador y el polarizador están perpendiculares entre sí. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Ok, ahí está. Perfecto. La intensidad de la luz se va a ir disminuyendo a medida que yo vaya cambiando el eje de transmisión del analizador. Cuando yo los pongo perpendiculares ya no pasa nada de luz. Ahí tenemos. Fíjate vos que acá lo tenemos ahí, vemos perfectamente. Acá ponemos el analizador, el polarizador, ya vemos menos. Y si yo pongo el analizador ahí a perpendicular entre sí, ya no vemos nada. Ahí. Muy bien. Ahí está.
Entonces, luz no polarizada, cuando pasa por el polarizador, se atenúa, ¿no es cierto? Ya está la luz polarizada, y si pasamos por el analizador, se va a atenuar más, y si este ángulo del eje de transmisión del analizador es perpendicular al eje de transmisión del polarizador, ya no va a haber nada observado. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una lámina, ¿no es cierto?, que descubrió este señor, H. Land, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de ahí, fíjense que después de esto, a partir del descubrimiento de esto, surgieron unas cámaras fotográficas que antes que se utilizaban, que se llamaban Polaroid, a partir de esto. Polariza mediante absorción selectiva. ¿Estamos? En el caso de la polarización por reflexión, ¿sí? Por reflexión, acá nosotros, en este caso, vamos a tener que un rayo de luz incidente sobre una superficie, por ejemplo, este es un medio y este es otro medio, sobre la superficie que divide dos medios con distintos índices de refracción. Vamos a ver que el rayo que se refleja sobre la superficie, en función del ángulo incidente, va a tener un rayo reflejado y un rayo refractado. Ese rayo reflejado, en este caso, puede ser sin polarizar, polarizado parcialmente o polarizado completamente. Y eso va a depender de este ángulo del rayo incidente que forma con la norma. ¿Está bien? Hay un señor Brewster que descubrió que si yo muevo este rayo incidente, es decir, va a cambiar el ángulo incidente, ¿no es cierto? Observaba eso en el rayo reflejado, que algunas veces estaba sin polarizar, polarizado parcialmente o completamente polarizado. Y descubrió que en el caso que cambiaba la posición del rayo incidente, que en el caso que θ1 era tal que el rayo reflejado y el rayo refractado formen 90 grados, que es el dibujo B, en este caso, fíjense que el rayo reflejado y el rayo refractado forman 90 grados. En ese caso, para ese ángulo del rayo incidente, el rayo reflejado salía completamente polarizado. ¿Estamos? Entonces, lo que él hizo es determinar una fórmula que me permita calcular ese ángulo de polarización, se llama, OP. Para ese ángulo, el rayo reflejado y el rayo refractado forman 90 grados. Bueno, a través de lo que se explica acá, ¿sí?, encontramos que ese ángulo, por ejemplo, el índice de refracción, suponiendo que este rayo venga del aire hacia una sustancia que tenga un índice de refracción n, que el índice de refracción va a ser igual a la tangente del ángulo de polarización. Es decir, pasando en limpio, n, el índice de refracción, es igual a la tangente de ese ángulo de polarización. Y eso se conoce como la ley de Brewster. ¿Y cómo se va a conocer si él es el que lo descubrió, no es cierto? ¿Sí? La ley de Brewster. Muy bien. Para ese ángulo de polarización, el rayo reflejado sale completamente polarizado. ¿Está? Polarizado quiere decir que solamente el campo eléctrico vibra en una sola dirección. Fíjense que acá tenemos el campo eléctrico y el campo, bueno, por ejemplo, acá tenemos los dos campos, este en esta dirección y en esta dirección. Los puntitos, ¿no? Sí. ¿Cómo sería parcialmente polarizado? O sea, si polarizado es cuando está en una sola dirección, ¿cómo sería parcialmente? Y atenuado, no con toda la intensidad que tiene inicialmente.
Ah, bien, va perfecto. atenuado. ¿Sí? Fíjate vos que, bueno, siguiendo con esto, este es la ley, lo que se conoce como la ley de Brewster. Por ejemplo, vamos a suponer que el vidrio tiene un índice de refracción, suponiendo que esta sustancia que está acá, que tenemos acá, es el vidrio, y tiene un índice de refracción de 1,52. Creo que es así. ¿Cuál sería el ángulo de polarización para que el rayo este sea completamente polarizado? Bueno, acá lo que tenemos nosotros que n es igual a la tangente del ángulo de polarización. ¿Cuál sería el ángulo que yo tengo que hacer incidir el rayo para que el rayo reflejado sea polarizado? Bueno, en este caso, tita, el ángulo de polarización, en este caso sería el arco tangente de n. Si alguien tiene una calculadora, lo podemos hacer. Arco tangente de 1,52. Ahí. Es ¿Cuánto me da? 56,65. 56,65. Bueno, en ese 56,65 grados. Ok, Iván, también coincide, Iván coincide con este valor. Perfecto. Entonces, si yo hago incidir una luz no polarizada sobre el vidrio que tenga un ángulo, este sería, un ángulo de polarización de 56,55, este rayo sale completamente polarizado. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Bueno, este sería, la expresión se conoce como la ley de Brewster, en ocasiones también el ángulo de polarización se llama ángulo de Brewster, en honor a David Brewster. Y sí, ¿cómo se va a llamar? ¿No es cierto? ¿Sí? Bueno, perfecto. Polarización por refracción doble. Bueno, en este caso nosotros tenemos que a veces nosotros tenemos los sólidos transparentes, se pueden clasificar en amorfos o cristalinos, sólidos amorfos o sólidos cristalinos. Por ejemplo, el vidrio es un sólido amorfo, ¿está bien? ¿Por qué? Porque tiene el mismo índice de refracción en todas las direcciones. En cambio, los sólidos cristalinos que tienen dos índices de refracción, depende de la dirección en que se propague la luz, va a tener un índice de refracción o otro índice de refracción. Entonces, volviendo, sólidos transparentes pueden ser sólidos cristalinos o sólidos amorfos. Los amorfos tienen un solo índice de refracción y los cristalinos tienen dos índices de refracción. ¿Está bien? ¿Sí? En este caso, lo que vamos a ver, que es la polarización por refracción doble, lo que vamos a analizar es la calcita, que es un sólido cristalino, ¿no es cierto? La velocidad con que se propaga la luz va a depender de la dirección y, por supuesto, los índices de refracción, ¿no es cierto? También se conocen como sustancias birrefringentes, ¿sí? Por ejemplo, una luz no polarizada va a pasar a través de esta calcita, al tener dos índices de refracción va a tener dos rayos, este rayo se va a refractar en esta dirección, que este se llama el rayo extraordinario y este en esta otra dirección va a ser el rayo ordinario. ¿Está bien? ¿Estamos? Rayo ordinario y rayo extraordinario. Entonces, en este caso vamos a tener dos refracciones. Fíjense que acá está el eje óptico, acá está el extraordinario y acá está el ordinario. Acá hay un ejemplo, ¿sí?, de la calcita, donde la calcita está sobre estas letras. Fíjense que estas letras en este caso están desdobladas, ¿no?
porque tienen dos índices de refracción. ¿Estamos? Muy bien. Otra cosa, bueno, este sería, por último, la polarización por absorción selectiva, por dispersión, perdón, ya lo vimos, la absorción selectiva. Por dispersión. Esto pasa, por ejemplo, cuando la luz no polarizada, ¿sí? Incide sobre un material, por ejemplo, una molécula, o en el caso de este que está en el dibujo, una molécula de aire. Los electrones de los átomos pueden absorber la luz y volverla a irradiar. En ese proceso se produce una polarización por dispersión. ¿Estamos? Fíjense que acá le pusimos cuando uno mira al cielo en una dirección que no sea la dirección del sol, no hay que mirar al sol sin protección. Lo que se ve es una luz dispersa, que es predominante el violeta. ¿Está bien? ¿Sí? Pero nosotros no tenemos la sensibilidad de la luz violeta. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros vemos en realidad es un color azulado, un color celeste. ¿Sí? Como los muchachos de Alberdi, celeste, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, esto es lo que pasa por la polarización por dispersión. Ahí está. Entonces, para resumir esto, polarización, la polarización en este caso, ¿no es cierto? Podemos polarizar una luz, ¿no es cierto? Absorbiendo todas las vibraciones de los campos eléctricos y dejando una sola dirección de vibración del campo eléctrico. ¿Está? Sería la dirección de polarización. Entre el campo eléctrico y la propagación de la onda sería el plano de polarización. Los tipos de polarización por absorción selectiva, en este caso, polarización por reflexión, este señor Brewster, y polarización por doble refracción, que es a través de los sólidos cristalinos, y polarización por dispersión, como en el caso que habíamos planteado acá. ¿Sí? Creo que hasta acá llegamos. Hemos terminado por hoy. Hemos terminado por hoy. ¿A qué se ríe? Sol. Ah, Sol se ríe. Bueno, los del barrio Jardín no han dicho nada. No dicen nada. Deben estar contentos, por eso no hablan. Contentos porque están en la cima. No quieren hablar nada. Bueno, bueno, me alegro por el fútbol cordobés. Bueno, bueno, creo que hemos cumplido con el programa. Juan Pablo me pregunta de qué es hincha. Yo soy hincha de Boca, que estamos en la mala, pero en la lona, mal. No podemos hacer un gol ni al arco iris. Y por los de Alta Córdoba, sí, vienen floquitos, ¿no? La gloria. Yo soy de Racing. Abril. Nos pegamos. Bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? No se puede ganar todos los días, ¿no es cierto? Hay que dejarlo que ganen los primos. Algunos dicen que son los hijos, pero bueno. Hay que darle una alegría. Pariente. Bueno, bueno, espero que les haya gustado esto de la luz, ¿no es cierto? Que es la unidad número 11. Eh, eh, bueno, creo que hemos cumplido, entonces hemos terminado el programa. Con esta unidad ya terminamos el programa.
Y bueno, quedamos con el cronograma ese que nosotros habíamos hablado, ¿se acuerdan? La clase que viene, el que pueda, no es obligatorio. En clase consulta, yo abriré el Zoom a las 9 y bueno, si entra alguien, hablaremos de los temas que quiere que veamos y si no, nos vemos el próximo miércoles. Que no son clases obligatorias, sino son, yo lo abro al Zoom para clase consulta. Si no, sí, sí. Sí, más o menos 45 minutos por ahí. Ah, bueno, está la propuesta. Yo no, a mí me da exactamente lo mismo, ¿eh? Sí, sí, bárbaro. Yo les dejo la propuesta a ustedes. Entonces el parcial hacemos de 9 a 10. Dale, dale. Sí, sí, no hay problema. Yo porque veníamos con el horario de las 8, pero sí, para liberarlos antes. Pero si les parece, hacemos a las 9. Perdón, Por profe. lo único que les pido, por favor, que les avisen a los compañeros que no han venido hoy para que no estén desconectados de eso y entren a las 8 a hacer el parcial. ¿Ah? Háganme el favor, eso sí. Sí, sí, dale. Entonces quedamos así a las 9. Perfecto. Profe, ¿qué día piensa Sí, hacer la clase de consulta, perdón? las clases que vienen, el miércoles que viene y el otro miércoles. Ah, el ¿Querés? del 20 también va a haber. Ahí te digo, el 13 y el 20. Ah, buenísimo, sí, porque el 13 no llegaba. No, no te hagas sí, ya sé que no van a llegar, por eso. Por eso yo el 13 abro el Zoom a las 9 y si en 10, 15 minutos no entró nadie, yo lo cierro, no hay problema, ¿no? Por ahí me mandan un mail y yo lo abro de nuevo si hace falta. Pero el 20 seguro, Buenísimo, dale, el gracias. 20, el 20 seguro que voy a estar ahí en el Zoom, ¿de acuerdo? Que es una semana antes del parcial. Sí, yo me imagino que estudian 2 días antes. Pero no es porque quieren ustedes, sino Estamos forzados. porque están ocupados. Porque están con las otras materias. Bueno, somos así, ¿qué vas a? Hasta que no nos llegue el agua al cuello, no nos ponemos. Bueno, que tengan una buena jornada, una buena semana, cuídense y nos estamos viendo la próxima clase o cuando sea. ¿De acuerdo? Nos vemos, profe, suerte. Nos vemos, Chao, profe. Chao, profe, chao muchas chicos. Nos gracias. vemos, Hasta profe. luego. Nos Que les vemos. vaya profe, bien. suerte. Suerte. Chao. Igualmente, cuídense mucho.